Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta transmisión especial, a este programa especial del financiero Bloomberg para todos ustedes. Es un debate de los aspirantes a la dirigencia nacional del PRD, un diálogo que pretende construir visiones, propuestas, soluciones, visiones tal vez encontradas, pero todas en búsqueda de un camino común para beneficio de un partido, de una fuerza política importante, destacada y relevante en este país. Hemos convocado a los 4 aspirantes a la dirigencia nacional del PRD. Eran 5 hasta la semana pasada. Uno de ellos, el senador Armando Ríos Peter, declinó su participación en esta contienda, se retiró y por lo tanto el día de hoy no participa en este debate convocado por el financiero Bloomberg. Le doy la bienvenida a Beatriz Mojica a este debate. Muchas gracias, Beatriz. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Fernando Belauzarán, muchas gracias por estar aquí. No, gracias. A ti es un placer. Muchas gracias. Agustín Basabe, gracias por acompañarnos. Gracias, Leonardo. Encantado muchas de gracias. estar aquí. Zoe Robledo, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Comparto con la audiencia el formato y la estructura que va a seguir este debate. Tendremos 7 bloques temáticos que recorrerán la crisis, las soluciones, los retos, los desafíos que enfrenta el PRD en estos momentos, relación con el gobierno, el futuro del partido, el futuro electoral, las posibles alianzas del partido, la relación con partidos de izquierda y la relación, por supuesto, con Morena y con el PRD. Estos ejes temáticos, estas líneas divididas en 7 bloques, iremos conociendo de cada uno de los aspirantes a la dirigencia nacional su posicionamiento, su punto de vista y sus postulados de cada uno de estos temas durante 1 minuto por cada aspirante. Inmediatamente después tendremos 30 segundos por aspirante de réplicas donde ellos podrán intercambiar puntos de vista, construir acuerdos o desacuerdos a partir de los postulados de cada uno de ellos. Al término de estos 7 bloques tendremos un octavo donde yo en calidad de moderador estaré realizando preguntas directas sobre la trayectoria política y los postulados de cada uno de los aspirantes. Esas son las reglas, las estructuras y si les parece bien, damos comienzo el día de hoy, esta tarde. Gracias a todos nuevamente. Vamos a iniciar con el origen de la crisis del PRD. ¿Cuáles son los orígenes y cuáles son los detonantes que provocan esta crisis en el último año, en los últimos 2 años del PRD, a juicio de analistas? Escuchamos los postulados y los posicionamientos de cada uno de ustedes. Empezamos aquí, en orden hacia allá. Beatriz, por favor, si eres tan amable, adelante con el tiempo. Gracias, Leonardo. Yo tengo 26 años de militante y he oído el tema de la crisis durante los 26 años de militantes que tengo. Y lo que sí te puedo decir es que el país atraviesa por una grave crisis económica, social, de violencia, un retroceso democrático importante y que tenemos que ponerle fin. Y para eso se requiere una izquierda muy fuerte. Para eso se requiere un PRD que le responda a la sociedad. Y yo creo que más que crisis hay retos. El reto de responderle a la sociedad mexicana con propuestas claras. Hemos tenido errores en nuestros gobiernos, no han podido responderle de manera más eficaz a la sociedad mexicana y me parece que ese es uno de los orígenes del análisis que tenemos que estar haciendo en estos momentos. Por ello es fundamental que el PRD se replantee algunas cuestiones que tienen que ver con cómo le respondemos a la sociedad mexicana en esta situación en la que un país como México nos necesita. Muchas gracias, Beatriz. Tiempo, Fernando Belauzarán, sus postulados respecto a la crisis y sus orígenes en el PRD. Sí, bueno, Clinton cuando era candidato decía, hay que poner en un pizarrón, es la economía, estúpido. La verdad es que nosotros tenemos que poner, es la corrupción, estúpido. Hay una crisis de ética pública en el país y el PRD no ha sido ajeno a ella. Digamos que la transición a la democracia en México fue que el PRI invitó a la fiesta a todos los partidos. Vénganse. Quieren despotar con el poder, sí, pero aquí están las prebendas, los privilegios, las reglas no escritas, etcétera, ¿no? Y que esto sea un mal de toda la clase política no debe de ser consuelo para nosotros. Lo que vio la sociedad fue que hacemos candidatos a los que son exhibidos de actos de corrupción, permitimos que haya herencia de cargos con familiares e incluso hasta la reelección conyugal.
hemos reproducido de alguna manera estos vicios y estas perversiones, y si el PRD quiere cambiar, tiene que actuar de manera absolutamente diferente en todos los aspectos para que seamos éticamente intachables y poder representar ese clamor de la sociedad. Ahí está. Muchas gracias, Fernando. Tiempo. Agustín Basabe. Al PRD lo han golpeado varias cosas. Una fue la decisión que llevó a la creación de Morena. Y las otras, creo que todas se engloban en lo que ha golpeado a todos los demás partidos políticos. Es decir, el alejamiento de la sociedad. Todos los partidos se han alejado de la sociedad. La partidocracia se ha ensimismado, se ha volcado sobre sí misma. Han estado efectivamente en arreglos corruptos entre sí mismos. Es decir, una serie de prebendas, como me decía Fernando hace un momento, que afectan a todos los partidos políticos, y todos se han alejado de la sociedad. Pero el partido que debe estar más cerca de la sociedad, sobre todo de una sociedad tan desigual, tan dividida como la mexicana, debe ser el partido más grande de la izquierda, es decir, el PRD. De manera que el hecho de que el PRD se haya alejado de la sociedad es más grave, a mi juicio, de que se hayan alejado de ella otros partidos. El PRD tiene que acercarse a la sociedad, combatir su corrupción interna y abrir las puertas a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Zoe Robledo, tiene usted un minuto. Muchas gracias. Pues yo creo que lo que le pasó al PRD es que como barco no solamente perdió el timón, sino la brújula. Los partidos políticos en nuestro país hoy gozan solamente del 17% de la credibilidad de los ciudadanos, y el PRD es uno de esos partidos. La transición política hacia la democracia en México tuvo en los partidos a sus grandes beneficiarios. Recibieron cantidades enormes de dinero, recibieron estatus en la Constitución como entidades de interés público. Pero eso, en vez de haberle servido a la gente, se convirtieron en parte de un sistema opaco y de toma de decisiones cerrado. Yo creo que al PRD lo que le pasó es que perdió el rumbo. Y perdió el rumbo para contribuir a una idea nada más: la izquierda al gobierno para que los ciudadanos lleguen al poder. Gracias, muchas gracias, Zoe. 30 segundos de cada uno de ustedes para hacer réplicas. Empezamos con usted, Beatriz, por favor. Me parece que la congruencia es uno justamente de los grandes temas que el PRD tiene que plantearse en estos momentos. La congruencia que tiene que ver con la ética política, desde luego, y con, insisto, responderle a la sociedad con políticas públicas más eficaces, porque la sociedad quiere que los gobiernos respondan con propuestas claras, que los legisladores respondan con propuestas específicas en las cámaras de diputados. Me parece que ese es el reto, ese es el origen de los problemas. También tiene que ver con cómo se conformó el PRD, pero sobre todo cómo le respondemos a la gente. Muchas gracias. Agustín Basabe, 30 segundos sobre este tema. No podemos soslayar el tema de las corrientes. El problema no es que existan, todos los partidos del mundo las tienen, no hay partidos monolíticos, sino que se privilegie la lealtad a la corriente o a la tribu, como se le dice coloquialmente, por encima de la lealtad al partido. Eso se tiene que corregir, eso también ha dañado al PRD. Las reyertas internas, las divisiones, hay que hacer una reconciliación interna del partido. Muchas gracias. Fernando Lanzarán, 30 segundos. No, es verdad lo que aquí se ha dicho tanto de mis compañeros, pero la verdad es que hoy los ciudadanos no ven diferencias sustanciales entre los gobiernos de uno y otro color. Tenemos que darle una identidad de izquierda y más con las grandes desigualdades que hay. Se habla del divorcio con la sociedad, es verdad, y en gran medida se debe a nuestros conflictos internos, porque estamos más preocupados en eso que en responderle a los ciudadanos. Lo que planteo es que hagamos un giro a la sociedad, que vayamos y hagamos causa común con los ciudadanos y seamos un partido de causas. Muchas gracias. Zoe Robledo, 30 segundos sobre este tema. Bueno, yo creo que aquí hay que decir una cosa y hacernos cargo de nuestras propias crisis. Los otros partidos también tienen las suyas, han tenido también escándalos de corrupción, han tenido escándalos de militantes de sus partidos violando los derechos humanos, pero hay que hacernos cargo de nuestra propia crisis siendo muy autocríticos. Yo estoy convencido que si el PRD puede ser el partido que deje de verse al ombligo y empiece a ver hacia adelante y hacia afuera, puede tener solución su crisis. Muchas gracias, gracias a todos ustedes por este tema. Pasamos al segundo bloque, que es el bloque que habla de soluciones y de reconstrucción del partido. Algunos de ustedes han apuntado ya a reconciliación, a diálogo interno, a reconectar con la sociedad. Cada uno de ustedes tiene un minuto para hablar de las soluciones y de la reconstrucción del PRD hacia futuro. Empezamos con usted, Zoe Robledo, un minuto, si es tan amable.
Bueno, yo creo y propongo que la solución del PRD venga desde afuera, no solamente desde adentro, y que nos convirtamos en el partido de los mexicanos honestos y de los jóvenes. Que el PRD sea el partido de la transparencia, siendo el primero que obligue como candado a todos sus candidatos y a todos sus dirigentes y a todos sus funcionarios públicos en el gobierno a presentar su 3 de 3, su declaración patrimonial, de impuestos y de intereses. De la misma manera he estado planteando que si vamos a enfrentar a un electorado cada vez más joven, con 15 millones de personas que van a votar por primera vez en el 2018, con 50% de esas personas con menos de 30 años, tenemos que ser un partido de jóvenes. Por eso es importante el relevo generacional en este proceso. Por eso el hecho de ser el aspirante a dirigir el PRD más joven, creo que me permite conectar, estar más en la mente de cómo piensan estos mexicanos que nacieron después de 1980. Muchas gracias, Zoe. Beatriz Mojica, para Soluciones y Reconstrucción, 1 minuto. Pues yo planteo una estrategia de las 5 R's, que tiene que ver con reencontrarnos con la sociedad, que tiene que ver con acercarnos a las mujeres, a los jóvenes que necesitan espacios en este partido. También tiene que ver con reivindicar principios y valores. Eso es fundamental. Y desde luego reconciliarnos internamente implica hacer una tregua entre corrientes que nos permita reencontrar a la sociedad. Y una 4ª R tiene que ver con reconocer lo que hacemos bien en el PRD y reconocer lo que no estamos haciendo bien y que tenemos que rectificar. Y finalmente, reencontrar, reivindicar, implica reactivar a la militancia. Reactivar a la militancia tiene sus implicaciones a la militancia y a los simpatizantes, que tiene que ver con cómo justamente hacemos la apertura partidista para reencontrar a la sociedad de una manera más eficaz. Esto tiene implicaciones en cuanto a que tenemos que poner los temas de la gente por delante de los intereses partidistas, la sociedad por encima del partido. Muchas gracias Beatriz. Tiempo, 1 minuto, Agustín Basabe, para Soluciones y Reconstrucción. Si el problema fundamental del partido es su alejamiento de la sociedad, la solución es tender puentes con ella, es abrir las puertas del partido a la ciudadanía. Los ciudadanos no se sienten representados por los partidos políticos. Hay una crisis de la democracia representativa en México y en todo el mundo. El PRD tiene que poner el ejemplo de acercamiento, de representación genuina, real de los ciudadanos, de la sociedad. Si no tomamos sus temas, si no hablamos de lo que ellos hablan, si no defendemos sus causas, si no empujamos los cambios que ellos quieren, entonces simplemente van a seguir sintiéndose no representados. Dicho sea de paso, la representación política está capturada sobre todo por los que más tienen, por las élites, por el establishment. Bueno, si el PRD es el partido de izquierda más importante de México, tenemos que ser los primeros en abrir las puertas, en acercarnos y de ver a representar a la mayoría de la gente, a la mayoría de los mexicanos. Muchas gracias Agustín. 1 minuto, Fernando Belanzarán, Soluciones y Reconstrucción. Vivimos una paradoja. El PRD nació para transformar al régimen y hoy que hay un ánimo social para transformarlo, de indignación, de inconformidad con el estado de las cosas, muchos ciudadanos nos ven como parte del status quo, como parte de lo mismo. Si queremos recuperar la confianza, tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que ser el partido más transparente del país, es decir, que cualquier persona con un mouse pueda saber todo de nosotros, qué hacemos, cómo pensamos, cómo actuamos y también, por supuesto, qué hacemos hasta el último peso que tenemos de recurso público, cómo lo usamos. Realmente ser una caja de cristal absoluta frente a los ciudadanos y ser implacables con la corrupción, poner una organización de la sociedad civil que pueda darle una auditoría a cada denuncia de corrupción que tenemos y acompañar hasta el proceso. Y por supuesto tenemos que ser un partido abierto, que significa también tener una interrelación directa con los ciudadanos. Hoy hay redes sociales, no hay ninguna razón para que cualquier dirigente gobernante no tenga contacto con los ciudadanos vía internet. Hasta aquí la parte de exposición de este segundo tema de Soluciones y Reconstrucción. Vamos a las réplicas. Zoe Robledo, tiene usted 30 segundos. Adelante. Bueno, yo creo que todo lo que decimos aquí, mis compañeros y su servidor, es intachable, porque hemos hablado de abrir el partido. Sin embargo, acabamos de tener un Congreso Nacional donde hubiéramos tenido oportunidad para cambiar las reglas del juego interno del PRD y no lo hicimos. Lo cierto es que quienes controlan el partido quieren que las cosas sigan exactamente igual.
Gracias, Zoe. 30 segundos, Beatriz Mojica, para réplicas, por favor. Yo asumo mi responsabilidad de ser militante desde hace muchos años. Eso implica que uno también está en la toma de decisiones en algún momento. Por ello, insisto en que tenemos que reencontrarnos a la sociedad, reivindicar valores, reconciliarnos, reconocernos y desde luego reactivar a la militancia. En el Congreso Nacional, el PRD tomó decisiones importantes. La apertura y la inclusión de las mujeres para que la paridad sea un hecho es una cosa fundamental. También ahora tendremos mayores oportunidades para los jóvenes, como algunas cosas que se dieron en ese Congreso. Muchas gracias, gracias. 30 segundos, Agustín. Hay que acercar al PRD a los jóvenes, sin duda, pero ese es un problema de ideas, de planteamientos, de ofertas, de apertura. El famoso relevo generacional por sí mismo no soluciona las cosas. Hubo relevo generacional en la gubernatura de Nuevo León y así nos fue a los nuevoleoneses. Hubo relevo generacional en Chiapas, hubo relevo generacional en Veracruz, en Quintana Roo. Es decir, no son las personas por su edad, sino las personas por sus ideas y por sus planteamientos. Eso es lo que tiene que hacer el PRD, acercarse a los jóvenes en general, abrirles las puertas. Gracias, Agustín Basabe. Fernando Lanzarán, 30 segundos. Sí, hay algunas cosas importantes que se aprobaron en el Congreso, pero estoy de acuerdo en que fue absolutamente insuficiente sobre las transformaciones que requiere el partido. Si no se transforman las corrientes, no se va a transformar el partido. Y ahí prácticamente no se tocaron, se pospuso. Pero hay cosas que podemos hacer, incluso sin cambios estatutarios, que implican actitud. Y una de ellas es ir con la sociedad, hacer causa común con ellos. ¿Para qué? Para defender sus causas. En nuestro programa hay muchas causas que la sociedad civil también respalda. Con ellos hagamos equipo. Vamos a pasar al tercer bloque temático, si les parece a ustedes bien. Vamos a dejar el tema exclusivamente del partido, de su estructura, sus soluciones y sus crisis, para ir al tema de la relación con el gobierno y la relación con el presidente Enrique Peña Nieto. Iniciamos este bloque. 1 minuto. Fernando Belanzarán, tiene usted 1 minuto. Tenemos que ser una firme oposición al gobierno de Enrique Peña Nieto. Si hablo de que hay una crisis de ética pública, bueno, hasta ahí llega esto. Nada más hay que hablar de la Casa Blanca, la Casa de Malinalco, OHL, etcétera. ¿No? Además, pues vemos cómo este gobierno es incapaz de solucionar una crisis. Simplemente las va acumulando. En el caso de Ayotzinapa, pues ya vimos, la verdad histórica, por querer administrarla con criterios políticos, se le revirtió y ahora el problema es más grande. Entonces tenemos que ser una oposición fuerte, firme, lo cual no significa simplemente ser contestatarios. Tenemos que incidir, influir. Vienen las leyes secundarias en materia de anticorrupción, ahí tenemos que estar, ahí tenemos que dar la batalla con la sociedad civil, con la red de rendición de cuentas, etcétera, para que lo que conseguimos a nivel constitucional se manifieste en las leyes secundarias. Pero nuestra oposición al régimen tiene que quedar fuera de toda duda. Este país no tiene rumbo, no tiene capitán, no tiene, la verdad es que no tiene simplemente sentido con este gobierno. Muchas gracias. Zoe Robledo, 1 minuto para la relación del PRD, del nuevo PRD, con el gobierno y el titular del Ejecutivo. Sí, bueno, yo coincido que hay que hacer un partido de firme oposición, pero también un partido de propuestas claras. Por una razón, llevamos 15 años, 12 del PAN, 3 de la restauración del régimen priista, en las que tenemos un país sin crecimiento económico, sin igualdad, sin transparencia y sin justicia. Pero el PRD debe de explicar cómo haría las cosas diferentes. Tiene que explicar para qué quiere el poder. Si el PRD no se convierte en un partido que a cada protesta la acompañe con una propuesta, entonces será un partido opositor que coleccione reacciones de oposición a decisiones y a coyunturas específicas, pero que nunca va a alcanzar el poder. Yo estoy convencido de que si no somos el partido que diga cómo haríamos las cosas distintas al desastre que han significado los últimos 15 años de gobiernos del PAN y del PRI, entonces tampoco vamos a lograr convencer a absolutamente a nadie que somos una opción real de gobierno. Muchas gracias, gracias Zoe. Beatriz Mojica, tiene usted 1 minuto para el tema de relación con el Ejecutivo y el gobierno. Bueno, es muy claro que la votación del 7 de junio votó la gente en México a la izquierda. Quiere decir que la izquierda tiene esperanza si hace bien las cosas. Y desde luego votó la gente en contra de un régimen político que no está funcionando.
Peña Nieto no le está funcionando a este país. El PRI es un partido que nunca se transformó y ahí el PRD tiene una gran oportunidad. Desde luego que tenemos que ser oposición, pero sobre todo tenemos que aprender a hacer un buen gobierno allá donde gobernamos, porque tenemos municipios, tenemos gobiernos de los estados en donde tenemos que demostrar lo que sabe hacer bien el PRD. Y estamos construyendo una sociedad de derechos y esa tiene que ser el objetivo específico del PRD. En el Congreso Nacional, la línea política marcó lineamientos muy claros que tienen que ver con una oposición fuerte, con una oposición que es voz de la ciudadanía y que tiene que tener los intereses de la población mexicana por delante en todo momento. Me parece que ese es el reto y tendremos que ser una oposición muy firme y clara. Muchas gracias Beatriz. Un minuto, Agustín Basabe, para este tema. El PRI regresó a la presidencia de la República con el mantra subrepticio, secreto, de que son corruptos pero eficaces. Esa fue la idea que se vendió entre el electorado. La corrupción la han demostrado con creces, pero la eficacia no se ve por ningún lado. Es decir, este es un gobierno corrupto e inepto. No es posible negociar ya con un gobierno de esta naturaleza, no es posible hacer pactos ya con un gobierno como este. Lo que es posible y deseable, y es una obligación para el PRD, es convertirnos en una oposición clara e inequívoca. Sí, propositiva, como bien dice Zoé, propositiva, constructiva, pero una oposición que no deje lugar a dudas de qué lado estamos. Estamos del lado de la sociedad agraviada por todos esos actos de corrupción, por la Casa Blanca, la de Malinalco, las trampas con las compañías constructoras favoritas, por todo eso. Está la sociedad agraviada y con razón, y además por la violación a los derechos humanos que se comete todos los días. Tenemos que estar del lado de la sociedad y ser una oposición contundente contra este gobierno. Gracias Agustín. Hasta ahí la etapa de exposición. Vamos a las réplicas sobre este mismo tema de la relación con el Ejecutivo y con el Gobierno de la República. 30 segundos, Fernando Belanzarán, por favor. ¿Por qué, si este gobierno está tan mal calificado y hay tanto hartazgo en la sociedad, mantienen la mayoría en la Cámara de Diputados? Por la dispersión de la oposición. El tener muchos partidos de oposición dispersos, eso ha favorecido al oficialismo para mantener de manera artificial esta mayoría. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que trabajar es un frente opositor, buscar la unidad de las oposiciones, pero no solamente de membres, tenemos que empezar desde abajo, con la sociedad civil que está en gran movimiento, con ellos tenemos que empezar esta alianza. Gracias. Zoé Robledo, 30 segundos para este mismo tema, por favor. Efectivamente, hay que reconocer algo. Al gobierno, a pesar de sus pésimos resultados, no le fue mal en la pasada elección. Pero eso tiene que ver con nosotros, con la izquierda, con los partidos de oposición. ¿Por qué si la gente está tan indignada y está tan comprometida con su país, no nos ve a nosotros como una opción para cambiar las cosas? Ahí está la pregunta de cuál es el tipo y el modelo de oposición que debemos de ser en los próximos años. Una opción viable de gobierno. Gracias. 30 segundos, Beatriz Mojica, para este tema, por favor. En este país hay un grave problema de violencia y el gobierno federal se atreve a poner al frente de la prevención del delito a un dirigente del Partido Verde que violentó todos los códigos electorales. Eso nos habla de los graves problemas que hay en México y de la ineficacia del gobierno. Por ello, el PRD tiene que ser una oposición que esté del lado de la gente, del lado del pueblo en todo momento. Esa es la tarea que tenemos en estos momentos. Más allá de las reflexiones y de las crisis, es el reto de salir adelante. Muchas gracias. Agustín Basabe, 30 segundos. Hay que escuchar lo que dice la gente en las calles, en las oficinas, en los centros de trabajo, lo que dice la gente sobre este gobierno, las críticas que se hacen cotidianamente sobre este gobierno priista. Y hay que escuchar lo que decimos nosotros, los dirigentes o los militantes del PRD. Si no reflejamos en nuestras declaraciones públicas, en nuestras posturas, esa misma sensación, esa misma indignación de la gente, no la estamos representando. Tenemos que oponernos con claridad a este gobierno. Muchas gracias. Hasta aquí el tema de relación con el gobierno y el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Pasamos al tema de
alianzas y el futuro electoral del Partido de la Revolución Democrática. Ustedes en el Congreso de hace poco más de una semana votaron la posibilidad de realizar alianzas con miras a las elecciones del 2016. Yo les pediría que profundizaran en este tema de cómo ven el futuro electoral del PRD, sus posibilidades y la construcción dentro del marco de un nuevo partido con otros en la contienda electoral. Empezamos con 1 minuto. Agustín Basabe, por favor. Yo suscribo lo que aprobó el Congreso Nacional. El resolutivo dice: vamos a procurar hacer alianzas con las izquierdas. En ningún caso haremos alianzas con el PRI y en circunstancias excepcionales con los otros partidos, léase PAN. Yo suscribo eso. Procuremos acercarnos con las izquierdas. Ya nos han dicho públicamente a través de los medios que no quieren aliarse con nosotros, tanto Morena como Movimiento Ciudadano, pero vamos a hacer que lo oficialicen, que nos lo digan formal y oficialmente. Si es así, si no quieren con nosotros, bueno, pues entonces la disyuntiva es muy sencilla: o vamos solos, como actores testimoniales en la mayoría de los estados en cuyas gubernaturas van a estar en juego el próximo año, son 12, o nos aliamos con alguien para detener al PRI, porque perpetuar estos gobiernos priistas corruptos en los estados no es lo que la gente quiere. Hacerle el juego al PRI es ir solos en la contienda. Esa es la verdad. Gracias, Agustín. 1 minuto, Beatriz Mojica, para el tema electoral del partido y las alianzas hacia los años venideros. ¿Qué aprobó el Congreso Nacional? 1, que las alianzas son fundamentalmente con la población mexicana, quiere decir con la sociedad civil organizada, con las organizaciones de izquierda, con ellos es la principal alianza. 2, que vamos a fortalecer nuestros propios cuadros para poder ser competitivos y armar una ruta 2016, 2017, 2018. Y 3, las alianzas que tienen una particularidad. Se van a analizar de acuerdo a la circunstancia específica de cada estado, es decir, no son circunstancias, no son alianzas sine qua non, dependen de la circunstancia de cada estado y esto tiene implicaciones. Hay estados en este país que nunca han tenido transición democrática. Uno de ellos es desde luego Veracruz, pero podemos hablar de muchísimos otros, de Durango, que también habrá elecciones el próximo año y que tenemos que empujar a que la sociedad mexicana y en esos estados tengan la posibilidad de tener transición democrática para poder tener mejores condiciones de vida. Y hoy es muy fundamental que las alianzas tienen un programa por delante. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Soy Robledo, 1 minuto para este tema. Yo creo que hay que ser claros con la gente cuando hablamos, porque lo que se resolvió en el Congreso es abrir la puerta de poder llevar a cabo una serie de alianzas en las elecciones del próximo año con el Partido Acción Nacional. Yo no estoy de acuerdo con eso, por una razón. Primero, porque la crisis por la que atraviesa el PRD es principalmente de identidad. ¿Cómo vamos a procurar resolver nuestra crisis de identidad como un partido de izquierda aliándonos con el PAN? Segundo, porque estoy convencido que las alianzas con el PAN en su experiencia reciente no han tenido muy buenos resultados. Ahí está Puebla, ahí está Sinaloa. ¿Cómo podemos nosotros defender esos dos gobiernos como si fueran gobiernos de izquierda, como si fueran gobiernos ciudadanos de la sociedad con nuestras causas? Creo que es imposible decirlo. Yo quisiera preguntarle aquí a mis compañeros si ellos estarían de acuerdo, por ejemplo, que en Veracruz fuéramos con un Yunes a una alianza el próximo año a la gubernatura. Muchas gracias, Zoe. Hay una pregunta concreta. Fernando Belanzaurán, tiene usted 1 minuto para este tema. Hay un clamor social en Veracruz a favor de la alianza. Y eso puede suceder en otros estados. Yo estoy de acuerdo en este punto, así como señalé las insuficiencias que hubo respecto al cambio del partido, me parece que en política de alianzas fue correcta. Se va a ver contextual, es decir, caso por caso, ni tener alianzas por obligación, ni tener el impedimento para hacer alianzas amplias. En el caso de Veracruz, lo dije, hay un movimiento social desde abajo, están pidiendo que haya una alianza para que por fin haya una transición. Por supuesto, no es alianza a cualquier costo. Habrá que ver qué condiciones existen para esa alianza, con quiénes las hacemos, quién es el candidato, etcétera. Pero sería un grave error que beneficiaría al PRI simplemente decir, de ningún caso haríamos esto. Manlio Fabio Beltrones acaba de declarar que los panistas y perredistas sensatos son los que no quieren alianzas, es decir, los que benefician la perpetuidad de su poder en los estados. Gracias, Fernando. Vamos a las réplicas sobre este mismo tema. Hay una pregunta en la mesa. Agustín Basabe, tiene usted 30 segundos.
Las alianzas han dejado gente insatisfecha porque fueron alianzas primordialmente electorales, porque no se hicieron alianzas como deben ser de gobierno, alianzas programáticas. Cualquier alianza a la que vaya el PRD tiene que ser, primero, analizada cuidadosamente estado por estado y segundo, exigir que sea quien sea el candidato a gobernador lleve nuestra agenda al gobierno. Si no son alianzas programáticas, no funcionan. Y la otra cosa, como bien dijo Beatriz, hay que aliarnos con organizaciones sociales, no solamente con partidos políticos, organizaciones sociales. Gracias. Fernando Lanzarán, 30 segundos. Efectivamente, no hay que tirar al niño con el agua sucia. Si han fallado gobiernos que llegaron por la alianza, veamos por qué. La verdad es porque fueron solamente alianzas electorales, no alianzas de gobierno. Por lo tanto, es correcto que busquemos que haya gobiernos de coalición, es decir, un programa que puedan votar incluso los congresos locales y en cuales se comprometan. Y yo diría, ese programa lo tenemos que hacer con la sociedad civil de manera temática, que estén incluidos desde abajo para poder tener una alianza victoriosa. Gracias, gracias Fernando. Vamos con Zoe Robledo, 30 segundos, por favor. Hace algunos años los mismos argumentos se esgrimieron para decir que en Puebla no había habido transición ni alternancia partidista y que Mario Marín debía de salir él y su gobierno, y hoy tenemos un gobierno en Puebla al que impulsamos nosotros y que está muy lejos de ser el gobierno que yo imagino represente el PRD. No hay nada más poderoso que las alianzas con la izquierda. Yo estoy a favor de estas alianzas. ¿Son las más complicadas? Sí, pero son las que yo lucharé que sean posibles. Gracias. Beatriz Mojica, 30 segundos sobre este tema. Creo que tenemos que tener mucha claridad. Las alianzas son estratégicas. El resultado de los gobiernos, de cómo se comportan los gobernantes, no depende de la alianza, depende de otro tipo de factores. Por ello, hemos tenido gobernantes propios que no han tenido buenos resultados. En ese sentido, me parece que insistir en que las alianzas tienen que ser con la sociedad en primera instancia y tenemos que fortalecer nuestros propios cuadros si queremos un partido competitivo rumbo al 2018. Y de ahí en fuera, pues las alianzas pueden ser estratégicas para casos específicos. Muchas gracias. Vamos a nuestro quinto bloque temático, el tema de corrupción. Ustedes han señalado en sus propios señalamientos y lo hemos comentado ampliamente, el tema de la corrupción que invade a instituciones públicas, privadas, a gobiernos municipales, estatales, al gobierno federal y también a los partidos políticos. ¿Qué debe hacer un partido para luchar, para combatir la corrupción en este país? 1 minuto para cada uno de ustedes. Iniciamos con usted, Beatriz Mojica, 1 minuto. La corrupción, desde luego que es un tema que no solamente tiene impactos en la vida cotidiana, sino sobre todo tiene un impacto muy importante en el desarrollo de nuestro país, porque cuando hay corrupción, los programas no llegan a donde tienen que llegar, las obras se hacen inconclusas y no solo basta transparentar los sueldos, lo que hacen nuestros legisladores o nuestros gobernantes. Es fundamental que el PRD, desde una visión de izquierda, sea implacable con los actos de corrupción internos y los que puedan tener nuestros gobiernos y nuestros legisladores. Pero sobre todo tenemos que estar vigilantes también de lo que se hace en la esfera pública. El tema de la corrupción, el mejor antídoto es la transparencia. Yo como candidata que fue en gobierno de Guerrero, lo que puse por delante fue mi 3 de 3. El PRD ha venido empujando en eso, el senador Zoé es un fuerte impulsor. Son políticas del PRD la transparencia y la rendición de cuentas, pero eso que es una política pública tiene que ser invariablemente hecha en cada una de nuestras acciones como militantes del partido. Gracias, gracias Beatriz. 1 minuto, Agustín Basabe, por favor. La corrupción es el cáncer de México y su origen está en una ley muy alejada de la realidad. Ese es el origen de la corrupción. El acátese pero no se cumpla, que nos viene desde la colonia y que sigue vigente hoy en el siglo XXI. Cuando la ley está tan lejos de la realidad, esa brecha se llena con códigos de reglas no escritas, que son los que realmente funcionan, y entonces la ley deja de ser referente del comportamiento social. Pero cuidado, la corrupción no es un fenómeno cultural, como dijo Enrique Peña Nieto. La consecuencia es cultural. La inercia es cultural, pero el origen son incentivos perversos. En este país están dadas las condiciones para que sea más fácil, más barato, más rápido, más conveniente evadir o violar la ley que cumplirla. Y en esas condiciones, esperar una sociedad mayoritariamente pegada a la legalidad es esperar una sociedad de apóstoles. Es racional para los individuos ante un policía, cuando se pasan un alto, corromperse, dar mordida.
Lo que no nos damos cuenta es que la suma de esas racionalidades individuales da como resultado una irracionalidad colectiva, una disfuncionalidad social. Necesitamos una nueva constitución para empezar. Gracias. El tema de corrupción, Fernando Belanzaurán, 1 minuto tiene usted. En México la corrupción es sistémica. ¿A qué me refiero con eso? Que la política se financia con la corrupción. Y además que en México las elecciones se deciden en gran medida con dinero no fiscalizado, lo cual es otro aliciente para la corrupción. De ahí que la primera defensa que hay, digamos, del sistema político es la simulación. ¿Cómo se va a combatir la corrupción eficazmente? Primero, con una transparencia absoluta. La cosa pública tiene que ser eso, pública. Y segundo, que no haya impunidad, porque la impunidad que existe en el país es el principal aliciente para que haya. Abarca llegó llegó al gobierno con una alianza de todos los partidos de izquierda y hemos tenido gobiernos corruptos de solo partidos del PRD, es decir, que sean por alianza de amplias o que sea de alianza solo con la izquierda o que salgamos solo, no nos ha cuidado o no nos ha prevenido de este terrible mal que es la corrupción. Lo que tenemos que hacer es impulsar con todas las leyes secundarias en materia anticorrupción y que no desmerezcan lo que fue una buena reforma constitucional como ha sucedido con otras leyes. Gracias. Zoe Robledo, tiene usted 1 minuto para este tema. Efectivamente, la corrupción está matando a la democracia mexicana. Nunca había estado en los niveles más bajos de lealtad de los ciudadanos a la democracia y el origen es la corrupción. La gente no ve que ser y vivir en una democracia tenga resultados distintos, solamente resultados distintos para algunos pocos que se enriquecen. Efectivamente, en nuestro país se hace política con dinero y después se está condenado a hacer dinero con la política. Eso también ocurre en el PRD, desafortunadamente. Por eso yo creo que esta tolerancia política, que la vivimos cotidianamente y la vimos aquí en el Distrito Federal, con delegados corruptos que fueron tolerados porque sabían que podían ganar elecciones. Esa tolerancia debe de ser implacable en su jamás volver a permitirla. Que busquemos a candidatos no que tengan contingentes, no por cuotas, no por corrientes, sino porque son mexicanos honestos. Muchas gracias. Vamos a las réplicas sobre este tema en particular. Inicia usted, Beatriz, tiene 30 segundos. Las Casas Blancas, Malinalco, Ayotzinapa, el Partido Verde, son casos de corrupción muy emblemáticos que ha conocido todo el pueblo de México. El tema de la corrupción es que acompañado de este está la impunidad, que eso es muy grave. De casi 1000 casos que se denuncian en este país, se resuelven alrededor de 100, ni siquiera se resuelven. Se da conocimiento de ellos. La gente no denuncia porque no confía en las instituciones. Ese es el verdadero problema y la corrupción es algo que tenemos que abatir. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. 30 segundos, Agustín Basabe, por favor. Yo insisto en que el tema de la corrupción tiene que ver con un mal diseño legislativo. Nuestras leyes están mal hechas. Vean quienes tengan pequeñas o medianas empresas o microempresas, vean todos los trámites que tienen que enfrentar, todas las trabas burocráticas que hay. Eso es porque la ley está mal hecha y está hecha así por diseño para facilitar la corrupción. Tenemos que simplificar las leyes. No es un fenómeno cultural como dice el presidente. Lo que quiere el presidente es que nos acostumbremos a ella porque él la practica con todo su gabinete. Fernando Belanzaurán, tiene usted 30 segundos para este tema. El país hace agua por la fallida guerra contra las drogas. Se ha fortalecido el crimen y se ha debilitado el Estado. ¿Por qué? Porque eso no pasa en otros países donde también los cárteles hacen inmensas fortunas. Porque nuestro sistema está absolutamente mermado por la corrupción. La corrupción ha hecho que los cárteles de la droga efectivamente puedan infiltrar al Estado hasta su máximo nivel. Solo así se explica la segunda fuga del Chapo Guzmán. Hasta ahí ha llegado la corrupción, hasta arriba. Entre otras cosas por la fallida guerra contra las drogas y segundo también porque no hemos podido acabar con la corrupción. Muchas gracias. Zoe Robledo, 30 segundos para este tema, por favor. Todos los partidos políticos van a hablar y seguirán hablando de ponerle fin a la corrupción y combatirla. Yo creo que es el momento de las acciones. Repito que el PRD es el primer partido que sea obligatorio, no solamente para dirigirlo, sino también para ser candidato o funcionario, hacer el 3 de 3. Segundo, que nos comprometamos con la agenda y ponerle fin al fuero, esa licencia de impunidad que tenemos los políticos. Y tercero, abrir el debate sobre la revocación de mandato. Tenemos hasta aquí el tema de corrupción. Vamos a pasar a nuestro sexto tema, a un bloque temático en este debate, que es izquierda unificada.
¿Es viable en las condiciones que vive hoy su partido pensar en un bloque de izquierda unida hacia el 2016 primero y posteriormente hacia el 2018? Cada uno de ustedes tiene un minuto. Empezamos con usted, senador Zoe Robledo, por favor. Bueno, yo creo que efectivamente las alianzas con el Partido Acción Nacional pueden ser en algunos contextos útiles, pero no nos van a sacar de las crisis y nos van a alejar de ellas. Lo único, lo poderoso que podemos tener para concluir la transición democrática de nuestro país es que llegue un gobierno de izquierda al poder. Un gobierno de izquierda no va a llegar solo, va a llegar con la unificación de la izquierda partidista, pero también de la izquierda no partidista. Yo estoy convencido de que va a existir una enorme oportunidad en el 2018, que por la vía de la unidad de las izquierdas cambiemos el país para siempre. Es un camino difícil, muy difícil. Es un camino que va a requerir de mucha humildad, de mucha autocrítica, de mucha reconciliación. Pero yo estoy convencido que si llega alguien que no está peleado con las otras izquierdas, ese camino es posible de transitar. Gracias, senador. Beatriz Mojica, un minuto para la izquierda unificada. La primera tarea para la reunificación de las izquierdas tiene que ver con el acercamiento a los actores sociales y a los movimientos sociales que están en la izquierda y que son diversos, son los sindicatos, son las organizaciones de derechos humanos, son las organizaciones de jóvenes, de mujeres que están en la izquierda y que ese es nuestro primer paso. Después me parece que los partidos políticos en el 2016 y en el 2017 marcarán sus propias agendas y sus propias rutas, porque de lo que se trata también es de acumular fuerzas. ¿Esto qué implicará? Que posiblemente en 2016 no veremos muchas alianzas entre los partidos de izquierda, porque algunos están en la ruta de acumular fuerzas, como nosotros también nos estamos planteando que en algunos lugares tendremos que competir solos. Pero yo estoy convencida que en la ruta 2017-2018, ahí veremos con mayor claridad cómo se empezarán a hacer alianzas de izquierda en este sentido. Por ello, creo que es fundamental que nos planteemos primero con la sociedad. Muchas gracias, gracias Beatriz. Izquierda unificada, un minuto. Agustín Basabe, por favor. A mí me encantaría, francamente, que se pudiera hacer una alianza con las izquierdas. Yo soy un socialdemócrata convencido, siempre lo he sido, y creo en esa izquierda moderna, propositiva, institucional, respetuosa del Estado de Derecho. Creo que muchos mexicanos creen en esa izquierda y quisieran un gobierno con esa izquierda en el país. Justo eso sería lo que lograría culminar nuestra transición democrática. Yo creo que nuestra transición está trunca porque no hemos gobernado al país esa izquierda que acabo de describir. Si es posible o no hacerla, lo dirá el tiempo. Actualmente hemos escuchado muchas respuestas mediáticas, tanto de Morena como de Movimiento Ciudadano, en sentido negativo, que no quieren ir con nosotros en alianza. Yo creo que, siendo pragmáticos, dependerá de si el PRD crece. Si el PRD crece, se fortalece, se revitaliza y logra lo que yo llamo el renacimiento del partido, entonces creo que nos empezarán a voltear a ver con más seriedad e interés, y quizás se pueda volver viable esa alianza. Gracias, Agustín. Fernando Belanzarán, tiene usted un minuto para la izquierda unificada. Bueno, la unidad de la izquierda, claro que es un valor. El PRD fue, digamos, la culminación de un proceso de unidades de las izquierdas que vino con la creación del PSUM, luego del PMS, y finalmente el PRD, los éxitos que tuvo este partido, o nuestro partido, ha sido en gran medida por esta unidad que se dio. Desgraciadamente, por distintos factores, hay el proceso ahora inverso. ¿Cómo vamos a revertirlo y cómo podemos impulsar una unidad de las izquierdas? Miren, la izquierda se decide por las causas. Y entonces enarbolemos las causas, están en nuestro programa, y en cada causa que tenemos hay un sector de la sociedad civil que la enarbola. Entonces vayamos con la sociedad civil, impulsemos las causas y van a ver cómo los demás se van a ir acercando. Por supuesto, nosotros no podemos ser sectarios, tenemos que invitar a todos a sumarse, pero no podemos tampoco caer en la abnegación de pégame pero no me dejes. Entonces tenemos que caminar con quien quiera caminar, y además tiene que ser entre gente madura, no porque me sacaste la lengua, que me dijiste que soy de la mafia en el poder y yo te dije que eras un caudillo. Hay que ser maduros y saber voltear la página y ver hacia adelante. Muchas gracias. Zoe Robledo, 30 segundos para réplica de este tema. Yo creo que hay una izquierda en nuestro país muy potente que no está en los partidos. Está en la gente que está indignada, está en la gente que ha salido a anular su voto, está en la gente que simplemente ya ni siquiera sale a votar porque no cree que haga una diferencia hacerlo.
A esos es a los que hay que comunicarles la unidad de las izquierdas con un fin último, el objetivo más alto, la izquierda al gobierno para que los ciudadanos lleguen al poder. Las alianzas con el PAN nos alejan de esa posibilidad. Hay que tenerlo muy claro. 30 segundos, Beatriz Mujica, para réplica. La alianza es con la gente y la reunificación es con la gente que está en los movimientos de izquierda. Me parece que la tarea que tendrá por delante el PRD es no solamente abrir las puertas para que todos vengan, sino también salir de las oficinas de Benjamin Franklin, dejar los cafés de la Ciudad de México e ir a todos los lugares en donde está la gente, a las universidades, a los sindicatos, con los empresarios, desde luego los de izquierda, también las pymes, ir a todos lados para reunirnos con la sociedad. Esa es la reunificación de las izquierdas. Gracias, Beatriz. 30 segundos, Agustín Basabe, por favor. La reunificación de las izquierdas será factible en la medida en la que encontremos comunes denominadores. Somos diferentes izquierdas, vemos las cosas distinto, pero tenemos puntos en común. Los dos tumores cancerosos de México son la corrupción y la desigualdad. Si coincidimos en eso, y creo que coincidimos todos, podríamos construir una alianza en torno a ese combate frontal a la corrupción y a la desigualdad, o a la desigualdad y la corrupción. Creo que por ahí podríamos empezar a crear un hilo conductor y un común denominador. Muchas gracias. Fernanda Berlanzarán, 30 segundos para réplica sobre este tema, por favor. Tenemos que poner a la gente por encima de la ideología. Si no hacemos eso, por ejemplo, como lo hicieron en Chile, gracias a que pusieron a la gente por encima de la ideología, pudo sumarse la derecha y la izquierda para tirar a Pinochet y sacar a ese gorila del poder. Nosotros tenemos que ser sensibles a eso que dice la sociedad. Por ejemplo, sí tenemos que recuperar lo que dice el voto nulo, la gente que votó, cómo muestran su castigo, su voto de castigo a la sociedad, y le cuesta a la partidocracia si no acepta. Yo creo que en este tipo de temas podemos generar acuerdos con la sociedad civil. Muchas gracias. Concluye ahí el sexto bloque temático y pasamos al séptimo, que es el de la relación del PRD con Morena y con su líder Andrés Manuel López Obrador. A los ojos de la historia y de la trayectoria que el PRD ha tenido con Andrés Manuel, de la separación de Andrés Manuel del PRD y de la formación de su propio partido, hoy es viable, es factible construir una relación de diálogo, una relación constructiva de bloque unificado con Andrés Manuel, o es totalmente inviable en un PRD dirigido eventualmente bajo el liderazgo de alguno de ustedes. Iniciamos este bloque con Fernando Berlanzarán. 1 minuto para este tema. Adelante. Sí, bueno, lo que le costó a Andrés Manuel López Obrador no ser presidente en 2006 fue la soberbia. Creyó que ya tenía la presidencia y se olvidó de acuerdos importantes. Y luego se peleó con sus mismos compañeros, ¿no? Si no estás conmigo, estás con la mafia en el poder. Si no estás conmigo, eres un traidor. Si no estás conmigo, eres un modosito. Nosotros somos una izquierda inclusiva y somos una izquierda que busca hablar con los otros sectores sociales y que tendemos puentes. Y reivindicamos a Barrosierra, que en 1968 expresó muy bien el sentido del movimiento. Decía, no nos quieren porque discrepamos, viva la discrepancia. Ese derecho a la discrepancia lo tenemos que reivindicar. Y por supuesto, siendo maduros y viendo hacia adelante, yo no estaría en contra de poder reencontrarnos en un dado caso, pero no puede haber ni mesianismo, ni soberbia, y además no tenemos por qué tener un candidato inamovible. Nosotros tenemos que estar abiertos incluso para que el candidato de 2018 sea alguien de la sociedad civil, un ciudadano, si es que viene a la ciudad, porque la verdad es que la gente sí está cansado de la vieja clase política. Muchas gracias, señor Berlanzarán. 1 minuto para este tema. Soy Robledo, por favor. Bueno, yo no coincido con el discurso del presidente Peña Nieto de ubicar en el populismo, en donde quieren ubicar a Andrés Manuel López Obrador como el peligro para México. El peligro para México es efectivamente la corrupción, es efectivamente la lacerante desigualdad, es la impunidad con la que políticos y empresarios abusan del poder en contra de los ciudadanos. Yo creo que eso se puede resolver, sí, si somos humildes, si empezamos un ánimo de reconciliación con todas las izquierdas, incluidas, por supuesto, Morena y Andrés Manuel López Obrador. Uno cuando llega a la dirección de un partido lleva consigo un programa, una idea, un estilo, pero muchas veces también lleva rencillas, pleitos que no le sirven al partido. Yo creo que hay que empezar a dialogar con todos y estoy convencido que la otra opción, que es aliarse con el PAN en el 2018, es una equivocación.
Ya sabemos cómo gobiernan, son igual de corruptos, son igual de ineficaces. Gracias, Beatriz Mojica. Un minuto. Leonardo, a mí Andrés Manuel no me quita el sueño, porque mi mayor preocupación es cómo fortalecemos al PRD. Los demás partidos se fortalecerán con sus propias estrategias. Nosotros tenemos que fortalecer al PRD con la apertura, con el reencuentro a la sociedad, con la reivindicación de los valores, con la reconciliación interna, con una tregua entre las corrientes que nos permita poner los temas de la sociedad por delante de los intereses partidistas. Ese tiene que ser nuestra mayor motivación en la ruta del 2018, fortalecer a nuestros propios cuadros, ubicar a los jóvenes, a las mujeres competitivos, abrir las puertas a la sociedad. Abrir las puertas a la sociedad implica darles voz, implica de verdad ponernos al servicio de la gente, el PRD como herramienta de la sociedad. Eso es nuestra mayor preocupación, esa tendría que ser nuestra ruta. En 2018, entonces, platicaremos con todos los actores políticos y como buenos políticos que somos, nos pondremos de acuerdo para lo que sea mejor para México. Gracias, Beatriz. Agustín Basabe. El PRD y Morena tienen visiones diferentes de la izquierda. Yo creo que la gente lo sabe a grandes rasgos. Yo creo también que la principal diferencia es que nosotros en el PRD creemos en los cambios estructurales, institucionales, como detonador del cambio en México. Es decir, que no bastan las personas, por más bien intencionadas que sean, si no se dan los cambios estructurales e institucionales que necesita el país. Quizás esa sea una de las diferencias importantes entre nosotros, los perredistas, y la gente de Morena. Pero tenemos coincidencias. Por ejemplo, los dos tenemos el mismo discurso en contra de la corrupción. Vamos a hacerlo realidad, vamos a sumar esfuerzos en ese sentido. Yo coincido con lo de hacer obligatorio lo del 3 de 3. Yo hice público mi 3 de 3 desde marzo en la campaña. Hay que hacerlo, o sea, cambios estructurales, no solamente cambios de personas. Hay que cambiar la realidad nacional. Muy bien, muchas gracias. Concluimos con esto nuestro séptimo bloque temático. Vamos a preguntas dirigidas y personalizadas con cada uno de los aspirantes y con cada uno de los candidatos. Tendremos, como saben ustedes, la pregunta y ahí tendremos un minuto de respuesta. Falta réplica, ¿no? ¿Perdón? Réplica Falta réplica del tema 7. Sí. Es correcto, es correcto. Me lo estaba yo saltando. Sí. Muy atento a la estructura, el señor Berlanzarán, muy bien. Empieza usted, 30 segundos para la réplica, Sí, claro. señor Berlanzarán. Hay que preguntarse por qué Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones le hacen el enorme favor a Andrés Manuel López Obrador de aludirlo y lo suben al ring. Cualquier estudiante de comunicación de primera grado sabe que cuando el presidente alude a alguien, lo ayuda, lo pone a su nivel. Yo tengo dos respuestas. Uno, porque eso les ayuda a dividir a la oposición en los estados, porque le tienen pavor a las alianzas amplias. Y segundo, porque no le temen como candidato en el 2018. Tiene muchos negativos, pero si él está mejor en el 2018, yo no tendría problema acá porque tengo altura de miras. Gracias, Fernando Lanzarán. 30 segundos, Zoe Robledo, réplica sobre Andrés Manuel y Morena. La construcción de lo que va a ser la contienda del 2018 y su importancia no se va a construir en el 2018, ya se empezó a construir, se construye en el 2016, se construye en el 2017. El PRD y Morena pueden tener diferencias, por supuesto que la tienen, son de izquierdas distintas, pero estoy más seguro que el PRD y el PAN tienen más diferencias en su visión del país. Por eso es que yo insisto que la alianza, la gran alianza con las izquierdas, las partidistas y las no partidistas, debe de ser el objetivo de absolutamente todos los perredistas del país. Gracias, señor Robledo. Beatriz Mojica, 30 segundos sobre este tema, por favor. El PRD está en la oportunidad histórica de asumir su responsabilidad de ser una izquierda confiable, de ser una izquierda en el poder. Esa va a ser nuestra mayor victoria. Me parece que tenemos la oportunidad de construirla y en esta construcción, desde luego, las alianzas con la izquierda se van a valorar. Yo estoy convencida que llegado el momento, el PRD se sentará a la mesa con todos los actores políticos que se tenga que sentar y quien esté mejor posicionado, quien le dé garantías a este país de salir adelante. Con ese iremos en el 2018 a la presidencia de la República. Muchas gracias Beatriz. Agustín Basabe, 30 segundos sobre este tema. Yo coincido en que es un error que el presidente se suba al ring con Andrés Manuel. El presidente no tiene por qué satanizar a ningún líder de ningún partido político. El presidente tiene que gobernar y hacer su tarea y hacer lo que hoy está haciendo muy mal.
tratar de hacerlo bien. Yo no soy López Obradorista, pero tampoco soy anti-López Obradorista. Respeto a Andrés Manuel, simplemente tengo visiones diferentes de cómo hacer las cosas, cómo combatir la desigualdad, cómo combatir la corrupción estructuralmente. Muchas gracias. Concluimos ahora sí el séptimo bloque temático. Pasamos a preguntas directas y preguntas personalizadas a cada uno de los aspirantes a la dirigencia nacional del PRD. Cada uno de ustedes tiene 1 minuto para responder y después tendremos una ronda de réplicas de los demás aspirantes por 30 segundos. Iniciamos, Agustín Basabe, con el siguiente tema y cada uno después tendrá 30 segundos de réplica. Raúl Salinas Lozano lo invitó a usted a colaborar con Luis Donaldo Colosio. ¿Cuál fue su relación con los Salinas? Ninguna. Con don Raúl Salinas Lozano fue de paisanaje. Yo lo conocí porque él era nuevo leonés, conocían las familias, era senador por mi estado. No fue él el que me invitó a trabajar con Luis Donaldo Colosio. Yo pedí trabajar con Luis Donaldo Colosio y así lo conocí. Y por cierto, sé que hay quienes usan eso en mi contra, el hecho de que yo haya sido colosista. Yo no lo niego, yo nunca niego a mis amigos. Donaldo fue mi amigo, lo respeto, trabajé con él, era un hombre que creía en el cambio para México. Por lo demás, pues se han inventado muchas historias falsas en la prensa para golpearme en términos de que salinismo, no salinismo. Por cierto, esas vienen del gobierno. Yo creo que el gobierno tiene una agenda muy clara, no quiere que yo sea presidente del PRD porque sabe que sería un presidente clara, inequívocamente opositor, y eso simplemente no les gusta. Si no fuera así, pues ni se ocuparían de mí. Por eso me atacan. Muchas gracias. Zoe Robledo, 30 segundos al respecto. Bueno, yo creo que el PRD siempre ha sido un partido abierto. Yo lo he dicho públicamente, yo celebré que se hiciera una apertura a los estatutos para que cualquiera, sin importar si había antigüedad de su militancia, pudiera ser dirigente del partido. En ese sentido, creo que Agustín puede hacer enormes aportaciones al partido, pero creo que en este momento quienes, hemos creído en este momento de la izquierda, es quienes podemos darle el rumbo que necesita hacia el 18. Muchas gracias. Fernando Belanzarán, 30 segundos. Hablando de ética pública o de la crisis de ética pública, ahí están los Salinas. A Raúl Salinas hasta se le regresó el dinero, imagínense, el dinero que todos sabemos que es producto de la corrupción, hasta eso llegó la fuerza y el poder corruptor de Salinas y la influencia que todavía tiene Carlos Salinas de Gortari en este gobierno, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo tengo respeto personal, político e intelectual con Agustín Basabe, no lo cuestiono ahí, aunque sí considero que soy mejor opción para dirigir al PRD que él. Muchas gracias. Beatriz Mojica, 30 segundos. Bueno, pues yo nunca he tenido ninguna relación con Salinas, siempre he estado en el PRD, en la izquierda, y lo que sí puedo decir es que los orígenes de la izquierda pues han venido gente de diferentes partidos, y si nosotros estamos hablando de apertura, tenemos que ser congruente con ellos, y por ello, damos la bienvenida a los actores como Agustín Basabe que están compitiendo en esta contienda. El PRD es un partido abierto y tiene que demostrarlo también en los hechos, con la oportunidad que le da a cualquier ciudadano de hacer política dentro de la izquierda. Muchas gracias, gracias Beatriz. Vamos a la siguiente pregunta para el señor Fernando Belanzarán. 1 minuto de respuesta. Dicen que es usted más chucho que los chuchos. De resultar electo a la dirigencia nacional del partido, ¿continuaría y daría continuidad a la misma forma de dirección y al mismo estilo de administración del partido? Mira, yo le tengo reconocimiento, respeto y aprecio a los chuchos. Sin ellos no hubiera podido ser diputado federal, es algo que yo aprecio, pero así como le dijo Aristóteles a Platón, quiero mucho a mi maestro, pero quiero más a la verdad, yo diría, quiero a mis amigos, pero quiero más al partido. Yo creo que tenemos una gran crisis, el problema es precisamente las corrientes, la lucha fratricida. Yo pienso que ahorita hay que flexibilizar las corrientes, tienen que ser transversales, incluso trabajar no solo con los que no están en las corrientes en el partido, que parece una obligación para poder aspirar a cualquier cosa, ser de una corriente, sino también con los sin corrientes. Por lo tanto, yo lo que haría es, primero, renunciaría o más que nada me separaría de mi corriente mientras dure el cargo y por supuesto que no vería a ningún perredista de manera distinta, trataría a todos los perredistas con con el mismo rasero y además no permitiría favoritismos, etcétera. Necesitamos que haya una ley igual para todos, que no haya impunidad para nadie y que acabemos con que las corrientes sean patente de corso para dar impunidad a cualquiera.
Muchas gracias. Beatriz Mojica, 30 segundos sobre el tema. Hoy estamos en la oportunidad de avanzar hacia la institucionalidad y eso implica hacer una reflexión en torno a las corrientes y a los actores políticos internos del PRD, en las que sin lugar a dudas la institucionalidad implica justamente cómo fortalecemos el partido y cómo los intereses de la sociedad tienen que estar por encima de los del partido y los del partido por encima de los de las corrientes. Me parece que esa es la reflexión que tenemos que hacer, y cuando yo hablo de una reconciliación y una tregua entre corrientes, me refiero a darle fortaleza institucional al PRD. Muchas gracias. Agustín Basabe, 30 segundos sobre el tema. Yo creo que así como dicen mentiras de mí, también las dicen de Fernando. Yo no creo que Fernando fuera o significaría la continuidad de los chuchos. Yo creo que él tiene una visión propia del partido y haría las cosas a su manera. También creo que yo sería un mejor presidente del PRD que él, pero no creo que él fuera o constituiría, digamos, la continuidad de los chuchos. Creo que tiene una visión nueva y diferente de lo que debe hacer el partido. Muchas gracias. Zoe Robledo, 30 segundos sobre el tema, por favor. Bueno, yo creo que justamente esta idea de que las corrientes van a tomar la definición de quién va a ser el próximo presidente del partido es una mala señal hacia la sociedad. Yo sé que Fernando es una persona autónoma, con ideas propias, con su propia agenda, y así lo ha hecho siempre. Pero justamente ahí está uno de los problemas. Cambiamos el orden de las lealtades. Lealtad primero al país, luego a la izquierda, luego al partido y al final a la corriente. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, esta para Beatriz Mojica, aspirante a la dirigencia nacional del PRD. Usted colaboró cercanamente con el exgobernador Ángel Aguirre en el estado de Guerrero, una de las figuras hoy señaladas y cuestionadas como de las más dañinas para el partido en los últimos tiempos. ¿Cómo se libra usted de la influencia o de la imagen o del perjuicio que Ángel Aguirre puede haber causado al PRD en los últimos tiempos? Un minuto, por favor. Sí colaboré en un gobierno de izquierda en Guerrero que dio resultados. Como secretaria de Desarrollo Social, yo puedo decir ahora con números en mano que el Coneval ha ratificado cómo el PRD y el gobierno del PRD en Guerrero logró parar la pobreza. Es el único estado pobre que disminuyó la pobreza en el estado, y ahí están los números. La única manera que yo tengo de decirle al pueblo de México es mi trayectoria, es mi vida, es que yo he puesto al escrutinio público como candidata del PRD en Guerrero, en la que fui con lupa revisada y di resultados. El PRD en Guerrero sacó la votación más alta del país y el voto más barato, te puedo decir. Y yo recorrí mi estado siempre con la frente en alto, porque yo en lo personal no tengo nada de qué avergonzarme. Estuve en un gobierno y la tarea que me tocó hacer, di resultados. Y en el tema de Iguala, yo sí salí a buscar a los jóvenes en su momento. Yo puedo ver siempre, en todo momento, a los militantes y al pueblo de México con la cara en alto. Zoe Robledo, 30 segundos sobre el tema, por favor. Yo reconozco que Beatriz fue de las primeras candidatas que se sumó a esta iniciativa que creamos en el Senado, que también hizo Agustín, que también en su momento invité a Fernando, que es el 3 de 3. Y eso es de un enorme valor en el momento de crisis que vivíamos. Pero también creo que hay que ser muy críticos y muy autocríticos de aquellos gobiernos que fueron impulsados por el PRD y que hoy no tienen la mejor imagen ni la mejor percepción hacia afuera. No lo digo, por supuesto, por su tarea, lo digo por Ángel Aguirre, que muchos opinan que no fue un buen gobernador. Agustín Basabe, 30 segundos, por favor. Yo creo que Beatriz no es Ángel Aguirre. Beatriz tiene personalidad propia, la ha demostrado, es una mujer perredista de toda la vida, que ha luchado por sus causas, por sus ideales. Me parece que otra vez es la guerra sucia, otra vez es el lodo tirado al PRD, el tratar de vincularla con lo peor de un gobierno que sin duda tuvo cosas muy desafortunadas. Me parece que hay que distinguir a las personas. Gracias. Fernando Balanzarán, 30 segundos. Bueno, en situación muy difícil, Beatriz Mojica hizo una extraordinaria campaña, tan es así es que pudo levantar
al PRD y estuvimos en una elección competida, a pesar de que todos nos bombardearon el partido por Abarca, y la verdad es que ahora que vemos la verdad histórica, todavía no nos aclara el gobierno que lleva 6 meses ahí con Abarca, cuál es el papel en esto. Lo que sabemos es que la Policía Municipal de Iguala participó en esto, pero también la de Cocula, y el presidente de Cocula, que es priista, está libre y parece que no le quita el sueño este asunto. Muchas gracias. Pregunta para Zoe Robledo, 1 minuto para responder. En caso de poder cambiar la cara del PRD, senador, un PRD sin corrientes, ¿cómo paliaría la millonaria deuda del partido y los aportes económicos que las propias tribus hacen a la dirigencia? 1 minuto. Bueno, yo creo que en el tema de las corrientes no se trata de desaparecerlas de un plumazo, porque eso tampoco resuelve absolutamente nada. De lo que se trata es de que cuando tú distribuyes el poder, no puedes reproducirlo, alguien tiene que perderlo. Y creo que esta es la hora en la que los ciudadanos deben de tener más poder hacia el interior del partido. Abrir las candidaturas a los ciudadanos. He planteado que el 50% de las candidaturas sea para ciudadanos honestos, a ciudadanos que tengan una trayectoria y además una ideología de izquierda que sea comprobable. El tema de las deudas que tiene el partido sin duda es un tema muy delicado, pero solo se va a resolver con un elemento: más transparencia y equipos de contabilidad, aunque pareciera una nimiedad, que sean mucho más eficientes para rendir cuentas a la gente que seguramente quiere saber qué hace el PRD con casi 1,000 millones de pesos que recibe anualmente. Muchas gracias. Agustín Basabe, 30 segundos. Yo coincido en que la transparencia es uno de los grandes retos del PRD. El imperativo es hacer un partido transparente, el partido más transparente de México. Eso, si lo logramos, vamos a dar la señal correcta a la sociedad. Otra vez el tema de las corrientes, todas las corrientes existen dentro del PRD y dentro de otros partidos. Lo que hay que hacer es poner las prioridades en su orden natural. Primero el partido y luego la corriente. Muchas gracias. Fernando Berlanzarán, 30 segundos. Estoy de acuerdo con el 50% de candidaturas externas, estoy de acuerdo con el 3 de 3 obligatorio, es algo que hemos estado impulsando desde hace tiempo. Yo creo que el problema de las corrientes es que ya no pueden ser grupos de presión, tienen que ser grupos de opinión, y en ese sentido, si queremos hacer las cosas distintas, no podemos hacerlas igual. Yo no le pedí permiso a ningún miembro de una corriente para ver si yo podía lanzar o alzar la mano, precisamente porque creo que si queremos un partido audaz, tenemos que actuar con audacia y tenemos que actuar con nuestros propios pies, porque si soy presidente del partido no voy a ser mangoneable por nadie. Muchas gracias. Beatriz Mojica, 30 Bueno, segundos. coincido con mis compañeros en torno a la transparencia, la rendición de cuentas, pero no solamente en los ámbitos partidistas. Tenemos que ser claros, muy claros con nuestros gobiernos, con nuestros legisladores, que tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía. Me parece que esa es la ruta que tenemos que seguir, y me parece que el PRD tiene enormes posibilidades de recuperar la confianza ciudadana, porque vamos a ser ejemplares en la nueva administración. Siguiente pregunta para el señor Berlanzarán. Decía usted hace un momento a favor de las candidaturas independientes, a favor de las candidaturas sin partido. ¿El PRD en algún momento pudiera o estaría en posibilidad de apoyar o respaldar candidatos que de entrada no se postulen por una fuerza política? Por favor, 1 minuto. Por supuesto que sí. Es más, nosotros fuimos promotores de esta reforma que puso en la legislación los candidatos independientes, repudio a los estados, en los estados que se han buscado o se han puesto trabas a los candidatos independientes, mayores trabas que las que están en la Constitución. Lamento mucho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya dado razón a algunos de estos retrocesos, porque la verdad es que ayuda a romper, digamos, a la partidocracia, el anuez de la partidocracia ayuda a romper los candidatos independientes. Y sí, creo que si el 2015 enseñó algo, es que puede haber lo inesperado, puede surgir lo inesperado, y el PRD tiene que estar sensible a eso. Si sale alguien ciudadano que tenga una bandera contra la corrupción muy clara, por la defensa de los derechos humanos, etcétera, ¿por qué no poderlo apoyar y respaldar en un amplísimo frente opositor? Nosotros no tenemos que casarnos con que el candidato sea de la clase política.
30 segundos, Beatriz Mojica, sobre este tema, por favor. Coincido con ello. La apertura del PRD implica también poder respaldar a los candidatos independientes. El PRD tiene que garantizar que cualquier ciudadano que quiera participar en la política aquí tiene las puertas abiertas y puede tener una ruta. Pero desde luego también tendremos la posibilidad de acompañar a las candidaturas independientes. Nosotros tenemos que poner siempre por delante los intereses del pueblo de México. Agustín Basabe, 30 segundos, por favor. El PRD debe abrirse a los candidatos sin partido, sin duda, pero también a los candidatos sin corriente. Yo creo que el PRD ha hecho que si bien te puedas afiliar al partido sin afiliarte a ninguna corriente, si no estás afiliado a una corriente no tienes futuro. Es muy difícil que prosperes políticamente dentro del partido. Y por eso digo que además de abrirles espacios a los externos, hay que abrirle espacios a los sin corriente dentro del partido, a las personas que no militan en ninguna corriente y que deben tener posibilidad de ser candidatos. Muchas gracias. Zoe Robledo, 30 segundos, por favor. Yo por supuesto que estaría de acuerdo que el partido en ciertas circunstancias apoyara a candidatos independientes. Pero no solamente eso, ya lo decía Fernando, nosotros hemos sido quienes hemos defendido más el modelo de candidaturas independientes, sabiendo que van a ser competencia, pero que les tenemos que ganar en las urnas, no en la ley. Déjenme decirles una cosa, yo creo que deberíamos de estar pensando en cómo castigar a los diputados locales del PRD que aprobaron leyes antiindependientes en diferentes estados. Por cierto, dos de ellos aliancistas, Puebla y Sinaloa. Estos dos gobiernos que usted menciona, y lo podemos abrir como pregunta para el foro, tiene usted un momento, ¿resultaron benéficos, fortalecieron la identidad del partido, el de Puebla y el de Oaxaca? Bueno, yo creo que en el caso particular de Puebla, y mencionaba yo Sinaloa, donde justamente se están votando en contra de los independientes, incluidos legisladores del PRD, son la mejor muestra, el mejor diagnóstico y el síntoma de que estas alianzas no necesariamente funcionan bien, que muchas veces hace que nos desdibujemos como un partido de oposición porque estos legisladores fueron cooptados por completo por estos gobernadores que están en contra del desarrollo democrático. Yo lo puedo entender en Chihuahua, en Veracruz, en Tamaulipas, donde hay grandes problemas de desarrollo democrático y con gobiernos que han echado mano de prácticas muy autoritarias. En ese sentido es donde yo no estoy tan convencido de las alianzas con el partido Acción Nacional. Muchas gracias. Agustín Basabe, 30 segundos. Hay que tomar otro ejemplo también, que es el de Oaxaca. También ahí hubo una alianza y también hubo alternancia. Con todos los errores que haya podido cometer Gabino Cue es mucho mejor gobernador que Ulises Ruiz. No me pueden decir, perdónenme, pero no me pueden decir que no hubo un mejoramiento, un avance democrático en Oaxaca, al pasar de un cacique como Ulises Ruiz a un hombre democrático y no represor como Gabino Cue. Muchas gracias. Fernando Blauzarán, 30 segundos. Yo estoy convencido que a pesar de errores y críticas que comparto con Zoe del gobierno de Puebla, no estarían mejor los poblanos con Mario Marín, ni estarían mejor los oaxaqueños con el Delfín de Ulises Ruiz. Entonces, tenemos que ver cómo podemos mejorar. Una de ellas es hagamos acuerdos de gobierno, gobiernos de coalición con compromisos claros que puedan ser aprobados por el Congreso y valoremos el mérito, porque ni el reparto de cuotas ni el dedazo valoran el mérito. Por eso estoy de acuerdo que podamos considerar candidatos sin partido y considerar las trayectorias de las personas. Muchas gracias. Beatriz Mojica, 30 segundos. En todo momento el compromiso social, el mérito, desde luego la competitividad electoral tienen que estar por encima de las cercanías. Y en los resultados de un gobierno no tienen que ver con si van en alianza o no, sino con otros factores. Lo que yo sí puedo afirmar es que las alianzas del 2009-2010, que fueron amplias alianzas, le permitieron al PRD la competitividad electoral rumbo al 2012, en el que ganamos Puebla, en el que ganamos muchos estados, que hubiera sido imposible si no hubiésemos ido antes construido el camino para la ruta presidencial del 2012. Muchas gracias. Siguiente pregunta, señor Basabe. Tal vez una de las grandes señalamientos entre la ciudadanía allá afuera está entre esta percepción, ustedes lo han señalado aquí con diferentes nombres, partidocracia o este régimen de partidos, decía usted al principio, con un profundo desgaste a los ojos de la ciudadanía. ¿Cómo sería la relación de un nuevo PRD bajo su liderazgo con partidos como el PRI, por ejemplo, o con gente como Manlio Fabio Beltrones? Un minuto.
Bueno, sería una relación institucional. Yo estaría dispuesto a hablar con todos. La política es de diálogos y yo no me negaría a hablar con nadie. Pero a mí me queda muy claro que en estos 3 años que quedan de gobierno, lo que hay que hacer es proponerle a México un proyecto diferente de nación. Es decir, decirle cómo construiríamos a México o reconstruiríamos a México desde el PRD, más que seguir haciendo pactos o alianzas. Yo no me niego a hablar con Manlio Fabio Beltrones, ni con Ricardo Anaya, ni con el gobierno, ni con nadie. Si yo fuera presidente del PRD, hablaría con todos y me sentaría en las mesas que me tuviera que sentar. Pero insisto, para mí está muy claro que hoy por hoy, y de aquí a que termine el sexenio, no hay margen de maniobra para pactos y alianzas. Hay margen de maniobra para presentar nuestro proyecto y decir por qué nos oponemos a este gobierno corrupto e inepto. Lo reitero. Y que tanto miedo tiene que yo llegue a la presidencia y por eso me atacan. Gracias, Agustín. Zoe Robledo, 30 segundos sobre el tema, por favor. Bueno, yo creo que así como con Manlio Fabio Beltrones, como con cualquier otro dirigente de partidos, con Ricardo Anaya, por supuesto, con el propio Martí Batres, yo tendría una relación a partir de algo que hace falta en nuestra sociedad, el contraste. Yo lo que estaría planteando es que los partidos políticos, y como presidente del PRD los invitaría a que estuviéramos dando debates permanentemente frente a la sociedad sobre todos y cada uno de los temas que le preocupan a la gente. Más allá del diálogo, el contraste y el debate. Gracias. Soy Fernando Belanzarán, 30 segundos. A mí me llama más la atención, más que las alianzas que algunos dicen, el agua y el aceite, las alianzas contra las alianzas también son bastante heterodoxas. Unen a Manlio Fabio Beltrones, Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador por distintas razones. Al PRI, porque le molesta que le puedan quitar sus cotos de poder, que es para ellos fundamental para poder llegar al 2018, y el otro porque subordina la agenda de las entidades a su agenda personal en el 2018. Nosotros tenemos que poner por encima el interés de las personas. Beatriz Mujica, por favor, 30 segundos. Cualquier plática con otro partido tiene que ser muy transparente, tiene que ser de cara a la sociedad. No puede haber acuerdos en lo oscurito con ningún partido político, y menos con el PRI. Me parece que son tiempos de transparencia, sí, y de decirle a la gente justamente las rutas específicas, los temas que tenemos que defender. Tenemos que ser la voz del pueblo de México. Eso es lo que tiene que hacer el PRD. Nos estamos acercando a la recta final de este debate. Hacia el final les voy a pedir unos 30 segundos de conclusiones. Vamos ahora a hacer unos intercambios rápidos a preguntas expresas. Cada uno de ustedes, de llegar al liderazgo del PRD, invitaría o integraría equipo con algunos de sus colegas aquí presente. Beatriz, por favor. Sí, desde luego, yo reconozco a todos mis compañeros como líderes que están al frente de causas y que desde luego que pueden contribuir al desarrollo del partido. Este Comité Ejecutivo Nacional que se tendrá que integrar tiene que ser un comité de territorio, tiene que ser un comité de resultados, tiene que ser un comité abierto. Desde luego, aquí, en estos momentos, vemos una nueva generación de políticos, nuevos liderazgos, que estamos en la total disposición de abrirnos. Yo quiero encabezar un comité ejecutivo nacional que le dé la cara al pueblo de México, que sea su voz, que asuma los compromisos de sacar adelante una izquierda que es la que necesita este país, en la que no haya vetos, en la que haya inclusión, una izquierda que sea propositiva, una izquierda del siglo XXI, una izquierda que resuelva los problemas cuando es gobierno y cuando está en las legislaturas, una izquierda que sea instrumento de la sociedad mexicana. Eso es lo que yo puedo ofrecer, trabajo incansable en todo momento. Muchas gracias, Beatriz. Fernando, 30 segundos. Yo voy a establecer un Comité Ejecutivo Nacional de Perfiles, es decir, voy a trabajar con los mejores sin ver de qué corriente son, etcétera. Por supuesto, todos tienen que estar incluidos, la inclusión es un principio, pero no el reparto de cuotas que deja a un lado las trayectorias, los méritos, las capacidades, etcétera. Tenemos que dar resultados, estoy totalmente de acuerdo, pero básicamente tenemos que ser inclusivos hacia afuera y para eso, pensando en la incidencia hacia afuera, tenemos que ir con los mejores, no con los que le rindan cuentas a una corriente, sino que los que le rindan cuentas a todo el partido para ser útiles a la sociedad y al país. Muchas gracias, Agustín Basabe, 30 segundos.
Yo integraré un comité ejecutivo nacional de primer nivel y desde luego que invitaré a Beatriz, a Fernando y a Zoé, que los considero muy buenos cuadros, personas valiosas que tienen mucho que aportar, y a todos los perredistas que yo crea que tienen que aportar algo mejor que otros en cada uno de los puestos del Comité Ejecutivo Nacional. Desde luego que sí, sería un comité de los mejores. Zoé Robledo, por favor, 30 segundos. A mí me encantaría que mis compañeros, que Agustín, que Fernando, que Beatriz, formaran parte de mi comité. Desafortunadamente es uno de los problemas que tiene el PRD. El presidente del Nacional no puede nombrar a su comité, por una razón, porque está distribuido por las cuotas de las corrientes. Entonces ahí es donde vamos a los hechos y de cara a la ciudadanía a explicarles por qué estamos atorados con este asunto. Me encantaría poder invitar a los mejores perredistas, siempre y cuando esto no significara continuar con esta lógica de cuotas entre corrientes. Muchas gracias, gracias. Les hago ahora preguntas de 5 segundos a cada quien, muy rápidas, sobre personajes concretos de su partido, algunos señalados, criticados, cuestionados, otros dentro del partido y formando parte integral, orgánica de la organización, otros fuera. Beatriz Mojica, ¿qué hacer con Marcelo Ebrard? Habría que platicar también con él para reconsiderar que vuelva al PRD. ¿Qué hacer, Fernando, con Ángel Aguirre? Ángel Aguirre tiene que ser investigado, tiene que dar la cara y tiene que responder como la PGR, que bueno que ya lo hizo, y tiene que deslindarse cualquier responsabilidad de los hechos que hayan ocurrido. Agustín, Carlos Navarrete, ¿qué hacer con Carlos Navarrete? Aprovechar su experiencia, pedirle que sea delegado del partido en alguno de los estados más difíciles o más importantes para el PRD en 2016. Zoé, ¿qué hacer con el ingeniero Cárdenas? Intentar que regrese al partido, hacer una transformación tan grande que uno de los fundadores quiera volver a ser perredista. ¿Cómo pueden ustedes asegurarse? Es una para todos, cada uno tiene 30 segundos. ¿Cómo pueden asegurarse de evitar, de erradicar por completo la corrupción al interior del partido? Zoé, 30 segundos. Yo estoy convencido de que la corrupción en el PRD tiene su origen en los filtros para entrar al partido. Si los filtros para entrar al partido fueran lo suficientemente rigurosos, de verdad candados para los ladrones que no puedan entrar, como el asunto del 3 de 3, como exámenes de probidad, como una revisión amplia de trayectorias y no solamente el elemento electoral, podríamos empezar a evitar que el PRD se llene y sigan habiendo agentes que son afectos a la corrupción. Muchas gracias. Agustín Basabe, 30 segundos. Hay que señalar a los corruptos dentro del partido, hay que investigarlos y aquellos a los que se les demuestre que incurrieron en actos de corrupción, hay que expulsarlos del partido, así de sencillo y así de difícil al mismo tiempo, porque ya sabemos que hay también complicidades ahí adentro como las hay en todos los partidos políticos. Pero si no damos el ejemplo, no solamente señalando, sino actuando en contra de los corruptos, la gente no nos va a creer. Fernando Lanzarán. Sí, bueno, primero, no proteger a los corruptos. Y por lo tanto pondría a la Comisión de Ética a recibir todas las denuncias de corrupción y a una organización de la sociedad civil a que le diera seguimiento hasta que se resolviera. Y si tiene que llegar a tribunales, hasta tribunales. Segundo, no premiarlos, porque es inadmisible que hayan sido exhibidos en actos de corrupción y los hagas candidatos o etcétera. Y tercero, acabar con esa visión patrimonialista del poder en donde incluso quieren heredarlo con familiares, incluso llegando, perdón que sea así de sarcástico, pero así es, con la reelección conyugal, que es una vergüenza. Muchas gracias, Fernando. Beatriz Mojica. Yo hablaba de una R que quiere decir reconocer lo que hacemos bien y lo que no hacemos bien. Y en temas de corrupción, en temas que no van con los lineamientos partidistas, con la ética política, tenemos que ser implacables, tiene que haber sanciones, tiene que haber un sistema de premios y castigos para que este partido pueda avanzar justamente hacia la confiabilidad, hacia recuperar la confianza de la sociedad mexicana. Y esto tiene que ver justamente con que las sanciones tienen que ser muy claras. Tenemos que ser implacables con quienes cometan actos de corrupción, tienen que ser no
solo expulsados del partido, sino tienen que tener la posibilidad de no seguir haciendo carrera política en el partido. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Vamos, si les parece a ustedes, a una ronda final de conclusiones. Será la participación final de 30 segundos para su mensaje de despedida a la audiencia, al auditorio y, por supuesto, a los simpatizantes de su partido. Agustín Basabe, por favor. A mí me parece que los resultados electorales del pasado 7 de junio mostraron que hay un problema fuera de los perredistas, es decir, la gente que no está en el PRD no vota por el PRD, o muy pocos de ellos lo hacen. Tuvimos un número de votos similar al número de afiliados, lo cual quiere decir que no estamos mandando el mensaje de quiénes somos. Tenemos que decirle a esa gente, a ese electorado mayoritario que no pertenece ni simpatiza con ningún partido político, qué es el PRD, qué representa como izquierda moderna, propositiva para transformar este país, combatir la desigualdad y combatir la corrupción. Muchas gracias. Beatriz Mojica, 30 segundos, por favor, de mensaje final. Hay problemas graves en el pueblo de México que se tienen que corregir y el PRD tiene que reconocer sus errores para poder reivindicarlos, para poder corregirlos, por el bien del pueblo mexicano. Tenemos que asumir esa responsabilidad como izquierda de sacar adelante a nuestro país y eso implica que seamos críticos, sí, pero que no nos quedemos ahí, que levantemos la mirada y sigamos adelante por el bien del pueblo de México, porque el pueblo de México necesita una izquierda fuerte. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Fernando Belanzarán, por favor. El PRD es producto de un gran movimiento social. En 1988 se llenaron las calles, la gente fue con entusiasmo a las urnas. Yo lo que quiero es que el PRD recupere ese entusiasmo con la sociedad, que recupere el entusiasmo por la transformación, por la izquierda, que haya un orgullo de ser perredista como el que había a pesar de la tremenda represión que había en ese momento. Ese es el compromiso, que nos volteemos a ver cómo incidimos en el país y que ya no gastemos nuestras energías en los conflictos internos. Hagamos que esto sea una gran fiesta de la transformación del país con la emoción y con la pasión de ser perredista. Muchas gracias. Zoe Robledo, 30 segundos, por favor. Yo creo que esta no es la hora de los pragmáticos, no es la hora de los cínicos, es la hora de quienes se atreven a soñar más alto. La hora de que el PRD retome dos principios que le han dado vida a la izquierda, no solo en México, en todo el mundo: la resistencia y la esperanza. Pero para lograr eso, tenemos que volver a ganar la confianza de la gente. Y esa confianza se va a empezar a ganar cuando vean que en este proceso no hay dados cargados, no hay simulación ni reformas a modo. Si logramos eso, estoy seguro que tenemos viabilidad y seguiremos gobierno para que la ciudadanía llegue al poder. Muchas gracias, señoras y señores. Muchas gracias, Beatriz, Fernando, Agustín, Zoe. Muchas gracias. Gracias por su participación en este foro abierto, dispuesto por el financiero Bloomberg para todos ustedes. México necesita una izquierda fuerte, una izquierda conectada con el ciudadano, una izquierda transparente que dé ejemplo a otras fuerzas políticas. Les deseamos el mayor de los éxitos en su proceso interno. Nuevamente, muchas gracias y esperamos verlos muy pronto. A todos ustedes, gracias por su atención y por su compañía. Continuamos aquí en el Financiero Bloomberg con la programación habitual y, por supuesto, toda la información y todas las noticias. Muy buenas noches.